La clase de hoy día, entonces, chiquillos y chiquillas, va a tratar de las características del Estado moderno. Eh, Vamos a analizar las principales características del Estado moderno. Cuando hablamos de Estado moderno nos referimos a lo que pasó luego del Renacimiento. Estamos viendo la misma época, pero recuerden que la clase pasada estuvimos hablando más de movimiento artístico, literario, intelectual, científico, y hoy día nos vamos a centrar un poco más en las características del Estado, en la organización política, ¿ya? Chiquillos, ¿qué característica tiene el Estado moderno? Es importante que vayan tomando apuntes o haciendo pantallazo, pero que vayan tratando de adentrarse más en esta materia. ¿Qué vamos a entender entonces por las características del Estado moderno? Es que se centraliza la política del Estado, chiquillos. Cuando hablamos de Estado moderno, y eso también lo tienen que comprender, cuando hablamos de Estado moderno, hablamos de la figura también de un rey que se traduce en una monarquía, un rey con una monarquía absoluta y que tiene poderes tanto terrenales como también es una autoridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que el rey en esta época era elegido por Dios, entonces también tenía una suerte de poder divino. Ya no era un santo, pero sí se suponía que el rey estaba ahí y todas sus obras eran guiadas por Dios. Otra característica del Estado moderno es que ya se comienzan a hacer leyes, o sea, era un rey, pero que sí estaba regido por leyes. Obviamente era un Estado que tenía un carácter centralista. ¿Qué quiere decir centralista? Que todo el poder se centraba en la figura del soberano. También se opone un poco a lo que nosotros habíamos visto el año pasado, que era el feudalismo. Durante la Europa moderna, este modelo de la política moderna y del Estado absolutista, es opuesto al señor feudal. Es decir, las monarquías eran autoritarias y absolutas, tenían el poder sobre todo el territorio. También había una concentración de poder que también estaba asignado a características culturales de la población y a características históricas. Había una historia en común que lo llevaba a sentirse parte de un territorio. Algo similar a lo que sentimos nosotros actualmente con una nación. Se crean, chiquillos, grandes infraestructuras militares, administrativas, financieras, y aparece un sistema económico muy importante que se llama mercantilismo. ¿Qué vamos a entender por mercantilismo? Y esto se lo tienen que acordar después, chiquillas, porque por lo general una pregunta sobre mercantilismo siempre entra en la PSU. El mercantilismo, entonces, es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y son más prósperos y tienen más poder en la medida que pueden acumular metales preciosos. Es decir, que en esta época el poder y también la fama iba de la mano con cuánta cantidad de oro poseía cada rey, cada estado, y cómo podía hacer ostentoso todo eso que tenía. Por ejemplo, a través de joyas, a través de, no sé, muebles, cucharas, tenedores de oro. Mientras más cosas de oro un rey o una persona demostrara, significaba que tenía más poder. Y muchas veces lo que le importaba a los reyes en esta época era solamente el oro, el oro, el oro, el oro, más que el trabajo, más que tal vez las conquistas territoriales. Todo eso era siempre pensando en la cantidad de oro que pudieran tener. Entonces el mercantilismo se basa también en esta idea de que los metales preciosos, el oro y la plata sobre todo, eran lo más importante.
¿ya? Eso es muy importante y no se les tiene que olvidar que el mercantilismo es un sistema económico en donde la acumulación de los metales preciosos era lo más importante. Así era, chiquillos, la Europa del siglo XVI. Recuerden, siglo XVI, estamos hablando entre 1500 y 1699, perdón, 1500 y 1599. Ahí están los 100 años del siglo XVI. Ahí se ve el Imperio Germano, que actualmente es Alemania, se ve el Reino de Hungría, el Reino de Polonia, se ve el Reino de Francia, el Reino de Castilla y de Aragón, que actualmente sería España. También está el Reino de Nápoles, la República de Venecia, la República de Génova, que todos esos pequeños estados que están abajito, donde se asemeja a una bota, es lo que actualmente es Italia. Está el Reino de Flandes, que es una región que está entre Francia y Alemania. Está Suiza, está el Gran Ducado de Lituania, que actualmente esos son algunos estados independientes y parte de Rusia también. El Reino de Inglaterra y así, algunos países que nosotros conocemos en la actualidad, ¿ya? Pero es muy distinto a lo que nosotros vemos ahora. Para ir profundizando más o menos en los casos específicos de monarquías absolutas y de estados modernos, vamos a hablar de España. Vamos a hablar de 3 países en específico, chiquillos. Vamos a hablar de España, vamos a hablar de Francia y vamos a hablar de Inglaterra. España. En 1649, Aragón y Castilla, que eran 2 reinos independientes, como podemos ver acá, son los que están en la esquina izquierda. Ahí se ven los reinos de Aragón y el reino de Castilla. En 1469 se unen en matrimonio Isabel y Fernando. Y desde ahí comienza a unirse en un solo reino, en los reinos de Castilla y de Aragón. Aunque sí, cada reino mantuvo sus propias leyes, instituciones, monedas, aduanas y lenguas, pero ahí surge como el gran reino de España, ya cuando ellos se unen, porque pasaron de ser 2 reinos pequeños a ser un gran reino, pero que aún así cada uno seguía conservando algo de autonomía. ¿Qué características tenía este reino de España, de Castilla y de Aragón en esa época? Querían pacificar internamente sus reinos porque tenían varios conflictos internos, sobre todo con musulmanes. Querían reforzar la autoridad del poder creando algunos organismos más locales, es decir, cargos públicos que fueran un poco más pequeños que el rey y que lo ayudaran a controlar. Crean el Tribunal de la Inquisición, que es muy importante porque este tribunal a lo que se dedicaba era a perseguir a las brujas, a perseguir a las herejías. Era un tribunal católico que se dedicaba a perseguir y a quemar y a cualquier tipo de cosa que ellos sintieran que estuviera en contra de los mandatos divinos. Crearon la Santa Hermandad, que también se empleó para perseguir los delitos que se cometían en el campo. Dentro de su política exterior también hicieron cosas importantes. Por ejemplo, querían aislar a Francia y crearon alianzas con Inglaterra, Portugal y el Sacro Imperio Germano. Se expandieron territorialmente. En 1492 conquistan las Islas Canarias y también Granada, que era territorio musulmán. También adquieren algunos territorios en África y también conquistaron Nápoles, que es parte de Italia actualmente. Y otra cosa muy importante, y por lo que nosotros o la mayoría de las personas conocen a Isabel y Fernando, es porque financiaron la expedición de Cristóbal Colón hacia América. ¿Ya? Ahí hay varias teorías sobre si la financiaron o no, si fueron ellos, si lo apoyaron mucho o poco, o cuál de los dos lo apoyó más. Pero ellos estuvieron en la época en que Cristóbal Colón inició sus viajes de expedición. Bueno, personajes destacados, tenemos a Carlos I y a su hijo Felipe II. Felipe II reinó en América, eso es muy importante.
y fueron dos de los reyes más importantes de la época. Tanto Carlos V como Felipe II, chiquillos, tuvieron una economía mercantilista. Ellos, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que ellos eran mercantilistas? Ellos prohibían sacar oro y plata de España, sino que lo único que se podía sacar de España eran productos. Nadie podía sacar oro o plata del reino de España. Es decir, lo que querían hacer ellos era conservar su oro, conservar su plata y solamente comerciar materias primas. También hicieron que el desarrollo económico del Imperio Español en esa época fuera en favor de la política exterior, pero no fomentaron mucho los negocios de manera interna. ¿Ya? Eso es súper importante. Otro caso que tenemos es el caso de Francia. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de Francia? Que se estableció, bueno, la soberanía de un rey que obviamente, como les comentaba adelante, tenía poderes divinos. El rey poseía el poder judicial y no podía, sus decisiones no podían ser apeladas, por eso también se llama monarquía absoluta. Tuvo también algunas limitancias porque él también debía respetar algunas leyes y contratos que venían desde mucho tiempo atrás, aunque también es cierto que en ocasiones también se saltaban este tipo de tradiciones que existían hace mucho tiempo. A diferencia de España, la economía francesa era fuertemente nacionalista. Quería desarrollar a los comerciantes y a todos los que estuvieran tratando de hacer negocios en su país. Y obviamente lo que quería hacer era de esa forma aumentar la cantidad de oro y plata. En cuanto a la sociedad, el rey era el señor de todos los antiguos feudos que habían antes. Por lo tanto, todos tenían que rendirle de alguna forma lealtad y tributo al rey. También estos reyes se transformaron en jefes temporales de la iglesia, por lo que sus integrantes también se convirtieron en fieles al rey como una autoridad de la iglesia. ¿Cuáles personajes importantes tenemos? Enrique IV, Richelieu, que bueno, Richelieu no era, o Richelieu, no me manejo tanto en el francés, pero él no fue rey, sino que era como una especie de ministro, pero que tenía mucho poder y que además era famoso por ser bastante violento, autoritario, brutal. Y se dice que él era prácticamente el que mandaba más que el rey Luis XIII. Y también tenemos a Luis XIV, que es uno de los reyes más famosos de esta época, porque acuñó una frase que se llama o que se le conoce como el Estado soy yo. O sea, él decía que él era lo más importante dentro del aparato gubernamental y también de la política francesa. Por lo tanto, él creía que él era lo más importante. También, obviamente, todos estos reyes eran partidarios del mercantilismo, que era acumular riqueza y tratar de no gastar mucho, pero sí trataron de hacer cosas con presupuesto público, por ejemplo, construcción de algunos lugares y ese tipo de cosas. Hubieron muchas guerras en esta época que, bueno, la guerra de los 30 años, también una guerra con Holanda, pero no vale la pena tampoco ir profundizando mucho en eso. Quedaría para... Bueno, ¿cómo termina la monarquía en Francia? En febrero de 1789, con la ya conocida Revolución Francesa que nosotros vamos a ver más adelante.
¿Cómo termina esta monarquía absoluta? Cuando el pueblo y la burguesía mercantil se rebelan en contra del rey, ya que era mucho el dinero que él tenía, que ellos ostentaban, y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Así que así termina la monarquía absoluta en Francia, termina en 1789, cuando el pueblo y los burgueses se rebelan en contra del rey, en contra de sus malas políticas y de su mala gestión del dinero y los recursos que tenía. Y el último caso, ya para ir terminando, es Inglaterra. Eh, Alcanzó su mayor expresión durante el siglo XVI. Enrique VII, Enrique VIII son unos reyes famosos. La reina Isabel también es muy famosa, la reina Isabel I. Lograron crear un sentimiento nacionalista bien temprano, o sea, lograron crear que todas las personas del reino, todas las personas de Inglaterra sintieran un gran amor por el lugar en donde vivían, por su cultura. Eh, ¿Qué características tiene la monarquía en Inglaterra? Que Enrique VIII crea una nueva religión. eh, Enrique VII crea una nueva religión y ellos tienen una ruptura con la Iglesia Católica. Entonces, eso es muy importante de Inglaterra. Bueno, en la economía, como ya hemos dicho, algo similar es la economía mercantilista y ellos también le dieron mucho énfasis a la economía nacional. De hecho, la economía inglesa fue tan fuerte y tan buena que durante el siglo XIX se transformó en la principal potencia económica del mundo y tuvo mucha influencia sobre todo en América Latina. Eh, Empezaron a surgir ahí en Inglaterra, la clase burguesa comenzó a tomar mucho poder, eh, que es la clase de los comerciantes, la clase de las personas que se dedican a los negocios. Ellos comenzaron a tener mucho poder y a tener mucho dinero también, y eso favoreció a la economía en el país. Y vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Eh, ¿Hay alguna duda, Amira? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de la clase de hoy? ¿No? ¿Todo claro? Ya, muy bien. La actividad que van a tener que hacer es una actividad del libro y eso va a quedar como tareita. La actividad que va a quedar entonces para el próximo jueves va a ser que a partir de la información de las páginas 26 y 27 del libro de clases, tienen que responder 3 preguntas que aparecen en la página 27. ¿Ya? Tómele foto a esto para que no se le olvide. De la página 27 trata sobre estas monarquías absolutas que hablamos hoy día, de España, de Francia y de Inglaterra. ¿Ya? Así que esa va a ser la actividad. Y eso, nada que decir, chiquillos. Espero que les haya gustado la clase y nos estaríamos viendo entonces el próximo jueves a la misma hora.